Buenas noches tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Un día más en este su programa, aclarando conceptos desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Quien les habla, Rafael Acuña Pitol, certificado de Producción Nacional Independiente 32.541. Queremos saludar a nuestros patrocinantes, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui, en su presidente, Valmore Rosales, siempre pendiente. Si usted tiene alguna duda contable, acérquese al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui, que ellos los sabrán orientar. En el día de hoy y estas 2 semanas que vienen, estamos en un proceso de elección, un proceso político en nuestro país. Por eso hemos volcado nuestro programa un poco para entrevistar a los candidatos presidenciales y bueno, que ellos esbocen aquí sus programas de gobierno. En el día de hoy tenemos a Antonio Ecarri. Bienvenido, Antonio, a tu programa Aclarando Conceptos. Muchísimas gracias, Rafael, por esta oportunidad. Sí, gracias. Es uno de los candidatos más jóvenes, tiene 50 años, él está en la edad exacta, precisa, de la madurez exacta para ser presidente de una república. Además de que tiene un bagaje de conocimientos, es abogado, nació en Valencia y bueno, ha ocupado varios cargos de elección y se ha paseado por la política, la selva contemporánea de la política venezolana. Bueno, entonces, la jungla de la política venezolana, y bueno, ya ha salido ileso de ella. Bueno, sí, con muchos moretones, pero sí, pero sí hemos salido ilesos, gracias a Dios. Oye, Carri, ¿cómo van las encuestas? ¿Qué te dicen las encuestas? Bueno, fíjate, las encuestas lamentablemente se han venido perdiendo su naturaleza en Venezuela y su credibilidad. Pero ojo, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Fíjate que lo que acaba de pasar en Francia, cuando las encuestas se pelaron con Jean-Marie Le Pen y el Partido de la Renovación Nacional Francesa, frente al presidente Emmanuel Macron y con Mélenchon, el líder de la izquierda. Lo que pasa es que las encuestas son una fotografía en un momento dado en un territorio determinado. Y cuando tenemos un país como Venezuela, que viene de un cataclismo, que es que se apagó su principal industria, eso generó un trauma psicológico en el venezolano, porque se llevó por delante ese tsunami de ruina que generó el cierre prácticamente de la producción petrolera y el colapso del petroestado. Pues bueno, eso hizo que 7 millones de venezolanos se fueran. Eso quiere decir que todos los venezolanos tenemos a alguien cercano que se nos fue. Y eso es un trauma. Trauma fue la pandemia, trauma ha sido el proceso político venezolano de los últimos 50 años. Es decir, que el venezolano está muy traumatizado. Entonces, tomar una foto desenfocada puede traer unos errores muy grandes. Y yo creo que en Venezuela hay errores graves en la percepción, incluso en la foto y hasta cómo se pregunta. Lo otro es que, bueno, que aquí se prostituyó el tema de las encuestas. Aquí todo el mundo tiene una encuesta para sí, yo te puedo sacar la mía, entonces que me da a mí el 70% y le pongo a los demás 2. Eso no es cierto. Y eso se va a ver en las elecciones. Lo que sí hay es que hay 3 países. Un país cada vez más disminuido, que son el país de la polarización. Y hay otro país que es muy amplio, que es un país que quiere cambio, pero que quiere cambio en paz, que quiere un cambio sin sobresaltos, que quiere renovar la política venezolana, que quiere que haya un gobierno nuevo, pero con planes, con programas que nos saquen de la pobreza. Y hay otro país que está tan desencantado que cada vez también es más pequeño, que se refugia en la abstención. Entonces, ese nuevo venezolano que está allí nadie lo ha estudiado con profundidad, y esa es la realidad. Nosotros, primero desde la Fundación Uslar Pietri y segundo como educador, he venido recorriendo el país en nuestros cursos de emprendimiento, en una cantidad de cosas, en una campaña muy silenciosa, pero recorriendo cada rincón de Venezuela. Todas las noches tengo un café presidencial, porque a mí no me gustan las campañas como reinas de carnaval. Yo te pudiera armar un meeting. Aquí cualquiera puede armar un meeting en Venezuela. Y tú ves esas calles como llenas de gente, y resulta que es una gran feria. Y lo otro es que el presidente o el nuevo presidente tiene que responder a las necesidades de la gente, conocer los problemas, porque si tú no conoces los problemas de la gente, ¿cómo vas a resolverlo? Claro. ¿O cómo vas a servir a Venezuela? Entonces los venezolanos venimos en un proceso muy decadente,
Rafael, desde hace por lo menos unos 30, 40 años, donde cada vez que elegimos un presidente la cosa cae peor. Entonces, yo recuerdo una frase, tú y yo seguro estábamos muy jóvenes en ese momento, estábamos muy chamos los dos, pero tú sí, seguramente recordarás en tu casa una frase que dirían, qué peor que Carlos Andrés Pérez. Sí. Y resulta que llegó Velázquez y lo hizo peor. Y después decían, pero qué peor puede ser que Velázquez. Bueno, llegó Caldera. Y la gente protestaba porque tenían a Caldera. Y esto había que acabarlo como sea. Ah, bueno, efectivamente se acabó como sea, llegó Chávez. Y después decían, pero qué cosa puede ser peor que Chávez. Bueno, llegó Maduro. Entonces yo creo que aquí hay que ponerle un paraguas a esto, un semáforo en rojo, hasta cuando los venezolanos vamos a estar escogiendo al que sea. Y no es el que sea, porque el cambio no puede ser con el que sea frente a la gravedad de la crisis política, económica y social que tiene Venezuela, Rafael. Sí, aquí hay una situación y tienes razón en lo que estás diciendo. Hay una situación que es el manejo de las emociones. Sí, claro. Ok, ahorita las personas no están votando sino porque quieren salir de una situación, de una gravedad. No están votando inteligentemente. Y esa es una de las grandes preocupaciones de aquellos que venimos de la academia, de que la gente no está votando inteligentemente, sino emocionalmente. O sea el que sea, va a ser mejor. No lo creo, porque ese concepto mesiánico es el que ha ido destruyendo. Claro, pero es que, bueno, tú tienes un país muy rico, con un suelo riquísimo en minerales, en petróleo, en gas. Aquí mismo estamos en Anzoátegui. Estamos en uno de los estados más ricos del mundo, Sí. de una de las regiones más ricas del mundo, y tienes uno de los pueblos más pobres del mundo. Coño, esta fórmula no me va a disculpar, pero eso normal no es. No. Ahora, ¿por qué es? Bueno, porque no pensamos. Fíjate, mi campaña no solamente es una campaña racional, también tiene mucho de emocional, de devolver la esperanza de la gente, porque yo siento que la educación es el instrumento de la esperanza de la gente. Ese instrumento donde la gente, porque el que se pone a estudiar es porque tiene la esperanza de que va a salir adelante. Entonces la educación es ese instrumento que cada vez tiene que ser mucho más eficiente y mucho más eficaz. Pero la verdad que esta campaña que yo estoy haciendo, y se los confieso aquí, es una campaña educativa. Yo lo que quiero es que el venezolano aprenda a elegir. Fíjate, por eso le estoy proponiendo a Nicolás y al embajador Edmundo González que vayamos a un debate presidencial. Porque fíjate lo que pasó en Estados Unidos, que es el primer país del mundo, Rafael, en potencia. Por supuesto, ya tiene bastante competencia, pero sigue siendo la primera potencia del mundo. Y hubo un debate presidencial y el presidente Biden quedó knockout. Y entonces pero si no hay debate, la sociedad norteamericana no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces en Venezuela la mayor dificultad es que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Y eso es lo que hemos tenido como una gran tragedia en los últimos 50 años. Una pregunta. ¿Conoces el mundo? Sí, cómo no. Bueno, lo conocí hace mucho tiempo. Yo lo había perdido el rastro, la verdad. Sé que fue asistente de Julio Borges en el interinato y que ha tenido algunas funciones pero no le conozco sus ideas. Y la presidencia de la República es un asunto indelegable, Rafael. Porque ese es el asunto. Yo he hecho un cierto seguimiento y yo no he escuchado ninguna idea, ninguna propuesta de gobierno. He Pero es que escuchado más propuestas de gobierno de ti. Y Bueno. fíjate que del Conde he escuchado propuestas de país y a él yo no le he escuchado. Pero por eso es propuesta. que yo quiero el debate presidencial, porque a lo mejor nos podemos sorprender tú y yo con lo que lleve el embajador González Urrutia. Bueno, he visto algo por ahí que se llama Claro. Tierra de Gracia, que no, Bueno, que sería desgracia tiene que desgracia poco. tiene Que poco. desgracia tiene poco. Tiene más Pero- de desgracia que sí, desgracia. Pero la verdad que nos podemos poner, a mí me encanta que me critiquen las propuestas, Claro. me Eso encanta. es bueno. ¿Y tú sabes por qué? A mí me han criticado mucho la propuesta esta que dije que había que cerrar el CENIAT. Que el próximo cierre tenía que ser el CENIAT, no de un negocio, sino que el que quería cerrar el CENIAT. Yo quería ponerle el sello de clausurado al CENIAT. Ahora, ¿por qué? Porque quiero sustituirlo por una agencia nueva tributaria que eduque al contribuyente y no que lo persiga. Porque no es que voy a eliminar los impuestos, no me estás entendiendo. Yo lo que quiero es tener una agencia moderna que prepare a este nuevo emprendedor venezolano, que es este nuevo venezolano del que estábamos hablando ahorita con las encuestas. El nuevo venezolano no es un pedigüeño, el venezolano es un trabajador,
el venezolano es un emprendedor, el venezolano es un trabajador, quiere tener su propio negocio, quiere tener acceso a crédito, pero no puede tener una agencia tributaria que le ponga la bota encima cada rato, incluyendo a los grandes empresarios. Mira, Rafael, y a ti te puede ser, y además por abogado lo conoces muy bien. Aquí un inversor nacional puede tener, Rafael, no menos, un inversor nacional o internacional que se convierta en contribuyente especial, tiene que declarar más de 192 veces al año. Bueno, ¿y quién va a querer invertir así? ¿Quién va a querer invertir con 192 veces al año? Eso es insólito. Entonces, evidentemente, hay que disminuir el tamaño de la burocracia, la carga fiscal, y que a Nicolás todos los días se le ocurre un impuesto distinto. Y se lo he dicho en todos los idiomas y hasta con subtítulos en español, que el asunto para mejorar la recaudación, baja los impuestos. ¿Por qué? Porque disminuyes la evasión. Cuando tú tienes unos impuestos bajos porque vienes de una economía en guerra, porque la economía venezolana cayó en guerra, bueno, por la corrupción, por las sanciones, por todas las causas que tú quieras, pero está en guerra y está muy mal. Y viene de un terremoto que se hundieron las bases del Estado petrolero venezolano. Bueno, frente a eso tú tienes unos pequeños comerciantes y unos pequeños empresarios que están tratando de elevar sus vuelos, y resulta que viene el CENI a cortarles la cabeza como que si todavía existiera el Estado petrolero. Pero bueno, eso es una torpeza inmensa. Entonces estás empujando a la gente a trabajar en negro, a evadir, a no contribuir a las cargas públicas, y por supuesto eso está causando una distorsión económica. Entonces el CENIA se convirtió en un obstáculo para los venezolanos, y por eso quiero ponerle un cierre de clausurado al CENIA. Está bien, está buena la idea, pero tenemos que ir a un corte, Gary. Pero te quiero dejar esta pregunta al aire. El día 29, si te llaman a hacer un gobierno de coalición, ¿participarías? Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Aclarando Conceptos, dejamos en el aire. Doctor Ecarri, si lo llaman el 29, gane quien gane, lo llaman el 29 a hacer un gobierno de coalición o a ayudar a sacar a Venezuela adelante, ¿lo haría? Pero por supuesto, porque yo haría lo mismo. Yo llamaría también a un gobierno de coalición. Eso es una cosa que es normal en un país que está con la economía devastada. Cuando tienes una crisis social tan grave, pues tú tienes que llamar a los mejores al gobierno. Es decir, tú tienes que llamar y tenemos que empujar entre todos. No es que aquí todo el mundo esté buscando un cambur, que es distinto, porque los venezolanos, porque es que la clase política venezolana está muy corrompida. Y no es por irle a lavarle la cara a nadie. Los venezolanos tenemos es que convocar a los mejores a los cargos públicos. Si nosotros tenemos que postular, y la alianza del lápiz tiene que postular, y nuestra coalición tiene que postular, no tenga ninguna duda que vamos a postular gente calificada para representantes en altos cargos y en cargos de responsabilidad. Y si soy yo el presidente de la República, pues evidentemente voy a hacer exactamente lo mismo, porque la política no cambia. Cuando tú tienes una visión y cuando tú tienes unos objetivos claves, tú no vas a estar, no zigzagueas, sino que vas en una sola dirección. Yo creo que la educación es el motor fundamental del desarrollo de una sociedad. Y eso es para todo. Pero eso no es para un ministerio. Se equivocan quienes creen que la educación es un asunto de un ministerio. El ministerio lo que es un pagador de nómina. Eso es lo que es el Ministerio de Educación. Se necesita es una alta comisión presidencial para la transformación del sistema educativo venezolano. Esa alta comisión presidencial debe estar aparte de los problemas del día a día de la escuela, porque tú tienes que diseñar una nueva escuela en Venezuela, un nuevo concepto arquitectónico de la escuela venezolana, el nuevo papel del maestro en la escuela venezolana. Fíjate, cuando tú tienes un problema, de malnutrición infantil gravísimo, Rafael, gravísimo. Aquí hay un problema gravísimo de malnutrición infantil que está afectando el proceso cognitivo de los niños, que está afectando el proceso de aprendizaje de los niños. Tienes un bendito horario mosaico, que es una cosa trágica, donde los niños más pobres pues se están haciendo más pobres todavía. Y las desigualdades sociales terribles, y eso es un empujón directo al AMPA. Es decir, un niño que no lo tratamos bien en la escuela, que no lo recibimos bien en la escuela, se lo estamos entregando al AMPA. Mira, la gran competencia que va a tener mi gobierno durante todo mi proceso electoral no va a ser con ninguna conflictividad política ni nada de eso. Es la conflictividad real. Y la conflictividad real va a ser entre la escuela y el AMPA.
en que quién se queda con los niños venezolanos, la escuela o las bandas delictivas. Y esa va a ser la gran competencia de los próximos años en Venezuela. Lamentablemente esa batalla se la ha ganado el AMPA Nicolás Maduro. Y eso es una realidad. Ahora, el que venga, incluyéndome a mí, tiene que tener como prioridad la educación para salvar al país. Yo te confieso estar muy, muy angustiado. Y muy angustiado, Rafael, porque yo siento que Venezuela está en riesgo y estamos corriendo un riesgo terrible, incluso hasta de la fragmentación del país. Venezuela es un país muy joven, Rafael, una nación muy joven. Muy probablemente, decía Arturo Uslar Pietri, que el general Sucre no se sentía, o el general Bermúdez, o algunos, o el propio general Anzoátegui, no se sentían venezolanos. Ellos eran del Oriente, pero Oriente no era Venezuela. No, era Oriente. Entonces, Venezuela se forma después del decreto de Carlos III, 300 años después de la colonización. No es como México, que México fue México desde su fundación, desde la conquista y con una cultura indígena ordenada. No, Venezuela es muy joven y tenemos unos valores muy escasos que nos unen desde el punto de vista histórico. Me va a decir cualquiera, ¿cómo es posible que estés diciendo eso? Sí, es que es verdad. No solamente es que la diferencia que tenemos en el acento entre un oriental, entre un maracucho y un gocho, no, es que somos como república muy joven. A nosotros nos unió un pleito que tuvo Carlos III con los portugueses. Entonces decidieron que la provincia de Guayana, que incluía por supuesto el territorio Esequibo, la provincia de Guayana, la provincia de Oriente, que era sobre todo que tenían la Cumaná en Cumaná, y la provincia de Venezuela se unieran, y ahí se creó la ficción de la capital de la Capitanía General de Venezuela, que era Caracas. Esa capital de la Capitanía General de Venezuela. Y ahí se crea Venezuela. Venezuela nació 30 años antes de declararse república independiente. Y después de 30 años se declara república independiente y entramos en 20 años de guerra civil, Sí, señor. para la independencia. Y después 80 años más de guerra y enfrentamiento entre los distintos bandos de este país, que fue todo el siglo XIX. Fíjate, hablando de historia y hablando de la integración territorial. Discúlpame que te haya desviado el tema para el tema histórico, pero es que me pero parece que los venezolanos tenemos que saber de esto. Es que el tema histórico es importante, porque si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber hacia dónde vamos. No, ni dónde estamos. Ni dónde estamos. Esto es una situación que ha traído precisamente estos caudillismos o estos mesiánicos. Claro. Que por ejemplo y la falta de cultura. La falta de cultura, claro. O estos que te dicen, sin mí no hay elecciones, sin mí, o sea... bueno, eso ya es una cosa de psiquiatra. Eso es de psiquiatría. Sí, ya es un tema psiquiátrico. Y a mí yo estoy muy preocupado también porque está afectando a un nivel de población que se está creyendo esos discursos. No, pero solamente eso, Rafael. Mira, el problema es un problema estructural, porque tenemos un problema psicológico los venezolanos muy serio, que es la rabia. Aquí hay mucho ánimo de rabia, de venganza, y la venganza no trae cambio, la venganza lo que trae es violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el cambio que queremos ejercer. El cambio tiene que ser para bien. Yo quiero que haya cambio en Venezuela. A nosotros nos urge un cambio en Venezuela. Claro. Tiene que haber un cambio después de 50 años de ir cavando, pero además cavando y echándonos la tierra encima. Cava y echa la tierra encima. 50 años para lograr que un país petrolero y rico quiebre. Ahí lo logramos quebrar. ¿Tú no te consideras un Quijote a veces? Yo no, mira, yo a veces me siento un Quijote, sí, la verdad que a veces me siento como un Quijote, me has dejado, fue sin respuesta a la frase. Pero a veces, por supuesto, sí me siento muy solo. Porque estamos peleando contra molinos de viento. Cada uno desde sus trincheras. Lo que pasa, Rafael, es que por eso el sentido hasta de esta candidatura y de esta campaña. Porque yo quiero que los venezolanos conozcan y se den cuenta de la gravedad de donde estamos, de la situación insólita por qué estamos donde estamos y por qué usted está pobre, por qué a usted no le alcanza el sueldo, por qué hay inflación, por qué usted tiene que vivir mal, por qué sus hijos se fueron al exterior, por qué sus nietos usted no los conoce. Ahí están las grandes preguntas. Ahí son esas grandes preguntas. Esas no son tan fáciles de responder. No, pero hay aquí algo bien interesante y te voy a hablar como abogado y yo quiero que tú me respondas como abogado. La extraterritorialidad judicial, aquella abrogarse
el ser supremo de decidir qué es democracia o qué no es democracia. El que yo sanciono y sancionar, bloquear, quitar, sacar del sistema económico o destruir una economía. Eso es gravísimo. O sea, ¿hasta cuándo? Tú mañana, el 29 Pero es que eres el presidente de la República. la economía venezolana está intervenida. Claro que está Y está intervenida. Mira, aquí nosotros tuvimos una Es que el intervención negarlo, norteamericana. el solo hecho de negarlo Claro. ya es antivenezolano. Pero es que mira, nosotros, es que es un hecho gravísimo. El hecho tan grave que nosotros tengamos la economía venezolana intervenida y que otro país decida con quién contratamos y con quién no. Ahora, ¿quiénes son los responsables de que eso haya llegado? Los venezolanos. De haber tenido gobiernos disparatados que hicieron cualquier cantidad de desastres con la energía. Y por supuesto, aquí hubo un gran filósofo venezolano que en el año 83, yo los invito a todos a que se metan en YouTube y lo vean, no es necesario que se vuelvan investigadores. Y busquen la entrevista de Carlos Rangel con Marcel Grani en el año 83. Y y les voy a decir, en el año 83, Carlos Rangel advertía que los venezolanos íbamos directos para un desastre. Y directos para un desastre precisamente porque no teníamos los objetivos claros como nación. Y era que todos los días nosotros ocupábamos algo y además nos íbamos a entregar en manos de potencias extranjeras, porque no íbamos a meter en un rollo que nadie nos estaba llamando. Los venezolanos, mira, durante años los venezolanos teníamos un criterio soberanista extraordinario. Simón Bolívar fue una cosa increíble, nosotros hicimos la independencia, pero déjame decirte que Juan Vicente Gómez negó el desembarco de un navío americano en La Guaira. Y el general Gómez lo hizo, y el general Medina dictó la ley del 50-50 y le puso un parado a la industria petrolera, pero a la industria petrolera internacional cobrándole impuestos. Eso lo hizo el general Medina, pero ojo, sin correr a nadie. Al contrario, fue a Nueva York a promover inversiones, pero a hablar como un jefe de Estado. No hizo la loquera de Lázaro Cárdenas de estar estatizando todas las empresas mexicanas y más bien fue a recoger el desastre de Lázaro Cárdenas que hizo en México, lo fue a recoger el general Medina y se fue a Nueva York, a la Cámara de Comercio de Nueva York. Imagínate tú la modernidad que tenían aquellos venezolanos, un militar. Un militar se fue a hablar para la Cámara de Comercio de Nueva York a buscar capitales. ¿Y eso qué nos trajo? 50 años consecutivos de desarrollo. Todos los años Venezuela crecía. Y no solamente que crecía, es que crecíamos a la par del sudeste asiático. Eso lo logramos los venezolanos. Ahora, ¿qué nos pasó? Un mal de ojo. Sí, mira, yo precisamente, los guayú me acaban de regalar esta pulsera por si acaso, para ver si nos quitamos los venezolanos el mal de ojo. Fíjate algo, Gary, de verdad que este es un tema bastante interesante y interesante desarrollarlo, porque nosotros tenemos que educar a nuestra población. Sin duda. O sea, basta de que la gente quiera votar a través del odio. Y yo he visto que tú estás promoviendo la paz, la reconciliación, buscando tender puentes. Explícame cómo sería un gobierno de Carry y cómo tendería esos puentes. Bueno, primero yo creo... déjame ubicar primero un concepto que a mí me encanta. Y lo escuché de un sacerdote en estos días. Y es que la necesidad de la unidad cultural y espiritual. Eso es importante. Eso es muy importante, porque tú en un pueblo, cuando sale la procesión, ahí nadie pregunta de nadie qué color es. Cuando tú vas a un pueblo, cualquiera de los pueblos de Anzoátegui, tú puedes sacar cualquiera de ellos. Y si hay un acto cultural, igual eso une. Entonces nosotros tenemos que voltear a ver los factores que nos unen. ¿Y qué significan los factores que nos unen? Bueno, yo creo en el debate. Y me vas a devolver, pero tú estás fastidioso con el tema del debate. Sí, es que estoy muy fastidioso con el tema del debate. Y eso se lo dije a Maduro 60 veces. ¿Por qué? Porque en un debate no es para explorar solamente las diferencias. Es que podemos encontrar unas semejanzas increíbles, pero aquí en Venezuela vemos una cosa increíble, es que es raro que la gente se vea. O sea, tú vas al CNE y le ves la cara a Maduro, entonces hay que echarte plomo, pero bueno, ¿y cómo voy a lograr yo una transición en paz si no le veo la cara al señor y le doy la mano? Además, me he dado cuenta que a ti te atacan mucho por las redes, porque te dicen alacrán, te dicen... Bueno, imagínate. Pero también me parece una estupidez política. Pero también el chavismo en su... Bueno, yo no sé por dónde va a venir la bala, porque el chavismo me da como topo de feria y también los radicales de la oposición. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con el candidato presidencial, Antonio Carry.
Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos con el candidato presidencial del doctor Antonio Ecarri. Bienvenido de verdad de nuevo a este su programa. ¿Cómo construir la paz? Mira, la paz es un proceso complejo. La paz es para valientes. La paz no es sumisa, ni la paz es cobarde. La paz no es rendición. La paz es el acuerdo. La paz es respeto. Y la paz es para valientes. La paz no es para cobardes. O sea, para tú construir la paz tienes que tener la valentía de respetar y de escuchar al otro. Eso no es fácil. Fíjate, a los españoles les costó 36 años de dictadura de Franco y 4 años de guerra civil con 1 millón de muertos para aceptar que tenían que hablarse entre ellos, verse las caras, conversar y llegar a acuerdos. Y fue una etapa muy difícil, porque no fue que de la noche a la mañana la Virgen, ¿sabes? Jesucristo llegó y los iluminó y un día cambiaron de opinión. No, no, no. Fue un proceso evolutivo, con muchas complejidades, con muchas dificultades. Aquí además se habla con una facilidad inmensa de una palabra transición, que es una cosa horrible. Claro. La transición solamente la puedes hablar, pero de cuando tú estás en el futuro. Pero la transición no se habla en el momento, porque no es transición nada, porque no ha ocurrido. La transición es un proceso complejo, pero la verdad es que lo que estamos buscando en Venezuela hoy es una transmisión de mando. Y que ocurra, que por primera vez en 25 años, ocurra la transmisión de mando de un partido al otro sin derramar una gota de sangre ni un balazo. Entonces eso es muy complejo. Y yo vuelvo y te repito, estar muy preocupado y muy angustiado porque ¿qué necesitas tú para que no haya paz? Bueno, hay unos requisitos que todos lo estamos cumpliendo. Es 1, el desencuentro. 2, no verse las caras. 3, que no haya un debate presidencial. Y tú dirás, pero ¿por qué esa insistencia? Entonces, porque en el debate nos vemos las caras. Porque en el debate ratificamos la existencia el uno del otro. Aquí hay algo que aquí no está pasando, Rafael. Sí. Entonces, tenemos unas condiciones sociales muy alarmantes, tenemos unas condiciones de violencia muy serias, tenemos unas condiciones económicas gravísimas. Entonces, evidentemente, aquí está pues todo, la mesa servida para una guerra civil, para un colapso. Pues claro que está la mesa servida y por eso tenemos que actuar. Porque yo no estoy llamando a la violencia, no, al contrario, que hay que desmontar esas condiciones que ahorita pueden estar dando paso a la violencia. Una pregunta. Y que tenemos que parar. Una pregunta, Carri, que a lo mejor puede ser un poco incómoda. ¿Tú crees que hay un lado que está empujando hacia esa violencia, hacia la guerra civil, hacia lo que... No, yo creo que hay de los dos lados están empujando. Sí, todos los días hay alguien del extremismo, de un lado y del otro, que empuja para una pelea. Pero resulta ser que son los primeros cobardes en salir corriendo. Claro. Porque aquí los muertos los pone el pueblo. Aquí los heridos los pone el pueblo. Aquí son los muchachos de los barrios, de Tronconal, quienes van a poner entonces la vida. No, a mí muchachos de Tronconal no me lo vuelven a tocar. Entonces, la verdad que yo lo que quiero es que esos muchachos de Tronconal me vayan a una escuela y ahí voy construyendo la paz. Porque la paz debe construirse a través de la transformación educativa nacional. Porque la educación no es solamente para los chamos. La educación se va a transformar en el motor del desarrollo nacional y la primer motor de seguridad social. Porque muy probablemente tú y yo lo que estamos haciendo en este momento se va a convertir en un podcast en cualquier ratico. Sí. Entonces resulta que hay gente que tiene que reinventarse inmediatamente. Tú y yo nos estamos reinventando, pero todo el mundo se va a tener que reinventar, no solamente por un caos o por un mal gobierno. No. Es que llegó la inteligencia artificial. Entonces, todos los años, todos nos vamos a tener que actualizar. A nuestros chamos nosotros tenemos que enseñarles a aprender, el aprender a aprender, pero nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a desaprender, porque nosotros estamos diseñados bajo un esquema educativo muy atrasado y muy viejo. Pero que ahora tenemos que desaprender para poder aprender cosas nuevas. Hablando de eso... y eso ahí es la manera de construir la paz. Sí, fíjate algo. Hablando de eso, porque hay paradigmas, ¿no?, que se rompen, igual que lo geocéntrico, lo heliocéntrico, el paradigma de la educación. Si tú te das cuenta, agarras un teléfono de hace 100 años y agarras un teléfono de ahorita, ves la evolución del teléfono. Por supuesto. No es la evolución del teléfono. Claro. Ves un carro de hace 100 años, ves un carro ahorita y ves cómo han evolucionado los vehículos. Ahorita está de pila, pues.
Pero ve un salón de clase de hace 100 años y ve el salón de clase ahorita. El Es el mismo. No, pero de hace, Entonces, pero espérate, no es un problema de... ni siquiera de 100, de hace 200. Bueno, de 200 años, y pare de contar, desde que se crearon los grandes conventos de estudio. O sea, es el mismo esquema. Entonces, yo creo que debemos romper ese paradigma de la memorización, el que yo soy el que sé, sino que debemos entrar en un proceso de socialización en la educación. No, fíjate, el proceso es mucho más, incluso más. pero muy profundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora tienes las herramientas tecnológicas, Claro. como la propia, te decía, la inteligencia artificial. Fíjate, yo me quiero poner a soñar aquí contigo un ratico, y imagínense ustedes un nuevo concepto arquitectónico de la escuela venezolana, porque todo pasa también por el concepto de la escuela. No vas a tener esa vieja escuela que parecen unos galpones de los Claro. años 60 y 70, que es un horror, y de los años 80, horribles esas escuelas. Y que peor, en manos del gobierno, lo que han hecho es tenerlas por el piso, pues ni techo tienen. Pero la verdad es que tú tienes que construir un nuevo concepto moderno. Yo me he imaginado a veces hasta cubos de cristal o unas esferas de cristal donde los niños apenas entren. Imagínate tú un niño de un sector popular, de aquí, del más pobre que tú veas de aquí de Barcelona, de Puerto La Cruz o de Guanta. Y ese niño que viene de unas condiciones en que la casa está muy mal, en que su familia tiene... Y de repente entra a la educación y entra a aquellas escuelas y se encuentra con un mundo mágico. Pero eso también puede pasarle a la mamá que en la tarde quiere reinventarse para ser emprendedora. Entonces ese mundo es un mundo donde tú entras y puedes encontrarte con la inteligencia artificial que te da la bienvenida a los buenos días y el himno. Pero además la inteligencia artificial puede facilitarte una ecuación de matemáticas. Ay, ¿cuál es el papel del maestro? El maestro es el gran acompañante. Yo creo que el maestro tiene que retomar el papel original que tuvo el maestro griego, que es el creador pues, de la educación y de los conceptos filosóficos. Aquel maestro griego, aquel Aristóteles o aquel Pitágoras que se sentaba a acompañar a sus pupilos. O sea, ese concepto me dice, bueno, pero este sí está atrasado. No, al contrario. Es que la educación cada vez tiene que ser más individualizada. Necesitamos muchos más maestros. Mira, si una profesión en el siglo XXI va a ser cotizada, es la educación y ser maestro. No es la ruina esa que estamos viendo y el maestro mal pagado. No. Es un maestro muy bien formado, un maestro que es experto en psicología, un experto que es experto en sociología, que es un maestro que tiene que estar estudiando de manera permanente porque va a ser la profesión más importante del siglo XXI, querramos los venezolanos o no. Yo lo que les estoy diciendo a los venezolanos es algo que ya está pasando en el mundo y donde hay discusiones increíbles en todas partes del mundo, en Silicon Valley, en los grandes sitios, en Bournemouth, en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, donde se está desarrollando el Silicon Valley británico, en Finlandia, en los grandes centros de desarrollo del mundo, pues están reinventándose la educación. Entonces nosotros, que fuimos pilares y que fuimos unos atrevidos, ahorita el 5 de julio, chicos, estamos recordando, ¿quiénes eran? Estábamos hablando ahorita de que 30 años después de que fuimos Capitanía General ya estábamos inventando la independencia. ¿No? Porque somos unos atrevidos los venezolanos. Claro. Pero ese mismo atrevimiento tenemos que volverlo a llevar a la escuela. Porque ahí nace todo. La república no nace ni en campos de batalla ni en constituciones. Si yo tuviera aquí a Hugo Rafael Chávez enfrente, en paz descanse, y lo tendría enfrente, le dijera, mire comandante, discúlpeme, pero la república no nace en una constitución, nace desde la escuela. Y por eso yo quiero ser el que haga nacer la sexta república, que es la auténtica república, porque la república nace desde la escuela. No nace ni de un campo de batalla, ni nace tampoco de la propia constitución. Por eso yo no tengo para qué cambiar constitución y andar con esa cómica. Lo que tengo que hacer es refundar la república desde sus bases, que es desde los propios ciudadanos. Fíjate, desde el punto de vista jurídico, nosotros somos, nuestra constitución es bien avanzada. ¿Cómo no? No lo podemos claro. negar. Dígame el catálogo de derechos humanos, es una cosa fenomenal. Espectacular, claro. O sea, más que eso, yo no creo que más. Además de que está bien definido en algunos aspectos, como por ejemplo, ahora estoy hablando con el presidente de la República, vamos a hacernos el caso hipotético, es 29. Te voy a invitar a Miraflores. Y llegamos, y el turismo es un pilar fundamental. Pero estamos generando empresarios turísticos o buneros turísticos.
Bueno, es que cuando tú revisas muchos de los pensas de esas universidades, te estás encontrando que está generando más bien unos vendedores ambulantes y eso no es en el turismo. El turismo es una preparación para una industria muy importante. Yo la vi en España de manera directa y la pude ver incluso en otros países latinoamericanos como en México, que han venido desarrollando unos conceptos turísticos espectaculares. Los venezolanos, mira, tenemos para formarnos en petróleo, formarnos en gas, formarnos en puertos. Aquí tenemos el tesoro del puerto de Guanta. Por eso es como que si tú tienes un local aquí en cualquier avenida, en la Américo Vespucio, y entonces resulta que atiendes a la gente por la puerta de atrás. Es una locura. Claro. Bueno, eso es parte de lo que pasa aquí en Venezuela, de las cosas anormales. Porque tenemos puertos, pero no utilizamos. Frente al Caribe, somos el norte de la América del Sur. Frente al centro del comercio mundial, pero tenemos los puertos apagados. Por eso somos tan apetecibles. Pero por eso es que eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Eso es demasiado importante. Los intereses que están en juego, los intereses macabros que están detrás de mucha gente aquí y que están alrededor del 28 de julio, mucho cuidado. Sí. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con el candidato presidencial Antonio Ecarri. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el candidato presidencial Antonio Ecarri. Antonio, de verdad que para mí ha sido un placer compartir contigo. Yo quisiera que tú me hables de las propuestas de gobierno, porque estuve viendo por ahí que hablas de federalismo, hablas de eliminación de algunos artículos de la ley de Contraloría, hablas de algunos elementos que son bastante importantes para el desarrollo real del país, porque yo también creo en que debemos tender los puentes. Nadie es atacado, Carlos, Antonio, nadie es atacado y y no se va a defender. Aquí hay dos polos que están en pugna. Y tú estás en el medio y tú recibes ataques de los dos polos. Sí, claro, a la vez. Porque no, este concepto trasnochado de comunismo y de capitalismo, esos son conceptos trasnochados. De verdad que ya esos conceptos los venimos manejando desde los años 60, 50, mucha gente murió por esos conceptos y nosotros debemos agarrar y yo quiero que Antonio Ecarri me hable un poco sobre lo que es el centro de lo que es ese gobierno de coalición no entre extraterrestres, sino entre venezolanos. Así es. Porque los que van a votar son venezolanos de ambas partes. Claro. Fíjate, el centro es el desarrollo del sentido común. Es decir, que es el menos común de los sentidos. Nosotros tenemos una propuesta y se llama la Nueva Venezuela. Esa Nueva Venezuela tiene 4 elementos que son claves: inversión, educación, producción y empleo. Para que haya inversión tenemos que desmontar lo que ya les dije. Hay que desmontar el CENIAT, hay que desmontar todo aquel instrumento del Estado que obstaculiza el desarrollo nacional. Eso es muy importante. Lo segundo, la educación, de la que hemos hablado bastante hoy aquí, porque si traemos inversión a Venezuela, pero no tenemos capital humano entrenado para eso, entonces nos vamos a convertir en un campo minero. Y no es eso, somos una nación, somos una república. Pero para que haya producción tenemos que estar acompañados de ese capital humano y de las inversiones, porque con capital humano nada más no funcionamos, necesitamos atraer inversiones. Pero también para que haya producción tenemos que tener buenos empleos. Entonces, ese buen empleo, para yo aumentar el salario del venezolano, para aumentar el salario promedio del venezolano, tengo que cumplir con estas 4 vías. Ahora, para yo lograr esas 4 vías, tengo que hacerlas en paz, tengo que hacerlas en convivencia con todo el mundo y llamar a los mejores a que formen parte del gobierno. Cuando uno está en el centro, primero déjenme decirles, las ideas de izquierda y de derecha, eso, lo que es el socialismo, el liberalismo o el anarcocapitalismo y esas nuevas tendencias ultrarradicales en todas partes que están surgiendo, son muy peligrosas porque alejan el centro, porque el centro es la convivencia de las ideas. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Un centro donde podamos convivir con tranquilidad, con paz, que nos aceptemos, que nos respetamos, así como estamos en un juego Caribes-Magallanes. Claro. Entonces, o en un juego Magallanes-Caracas, o un juego Caribes-La Guaira. Es decir, la verdad es que lo que los venezolanos queremos, la gran mayoría, es que haya un cambio en paz en Venezuela, que nos aceptemos los unos a los otros, que esté Diosdado Cabello y que esté María Corina Machado, que no hay problema, que estén los dos, que convivan los dos, pues somos venezolanos. Ahora, eso tiene que dar paso a una nueva realidad. Entonces, primero la convivencia pacífica. Esa convivencia pacífica es demasiado importante,
Porque si no, aquí en medio de un conflicto y la gente pasándose factura unos a otros, déjenme decirles que no va a llegar ni un centavo a Venezuela ni nadie va a estar regresando. Entonces, el tema del cambio, por el que sea, no. Por eso yo los invito, miren, yo te quiero hacer un obsequio, Rafael. Yo quiero regalarte el lápiz de la educación. Caramba, esto lo voy a tener como un regalo especial. Muchas gracias, porque ese lápiz a que yo le quiero regalar a todos los anzoatiguenses que nos están viendo, es simplemente el símbolo de la creatividad, de la educación, del trabajo, de la honestidad, de la docencia, de la decencia, de los valores, de los principios. Son tantas cosas bonitas que esto genera. Y no es el encuentro de gafos. Esto no es de estúpidos, esto no es de utópicos, esto no es de rendidos ni de entregados. No, es al contrario. Es de valientes los que queremos más bien sentarnos, dar la cara, ver que podemos construir un país diferente, y eso es lo que nosotros queremos hacer, construir un país de encuentro. Y van a ver en los próximos días que seguramente van a ocurrir muchas cosas. Por supuesto, de lado y lado se van a decir desastres, le van a insultar y se van a decir de todo. Y esto puede oler a conflicto. Pero los venezolanos no podemos comprarnos el conflicto. ¿Y por qué? Porque nos vamos a hacer más pobres y el país se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que entre todos los venezolanos nos encontremos y dejemos entonces, frente al caos y a la violencia, el lápiz de la educación. No se olvide de eso. A la derecha, en el centro. A la derecha, en el centro. El lápiz de la educación. Antonio, una cosa bien importante, no podemos irnos de este programa sin que te voy a hacer una pregunta, siempre es necesario. La pregunta es incómoda. ¿Quién tutela a Ekarri? Mira, yo te voy a decir, a mí me tutelan mis ideas. Okay. Y yo creo que me tutela la convicción. Porque es que yo creo que ni mi papá ha podido conmigo. La verdad que siempre he sido un irreverente, pero un irreverente por las ideas del cambio, de la educación, de la convivencia, de la paz. Yo soy formado en democracia cristiana. Y precisamente después de todos estos, de estos momentos tan difíciles que viven los países, generalmente cuando se dan paso a presidentes con liderazgo propio, a presidentes con fuerza, se equivocaría grandemente el país si escoge un presidente débil, porque pudiéramos tener de vuelta a Maduro muy cerca. Otra cosa, antes de culminar este programa, vamos a soñar un poquito. Es 29, Ekarri es presidente de la República y lo llaman los centros de poder mundial. Y le dicen, bueno, Ekarri, para que a nosotros no te molestemos, tú tienes que entregarnos toda la riqueza del país. ¿Qué haría Ekarri? Bueno, yo primero, como ya he hecho con un embajador en particular, que llegó a decirme que yo tenía que formar parte de cierta coalición y lo mandé bien largo, usted sabe para dónde. Okay. Y porque yo soy muy nacionalista, yo me creo mi cuento de Uslar Pietri. Y es la verdad, yo me lo creo. Y como me creo los valores nacionales y como siento que nosotros fuimos además los atrevidos que liberamos a América Latina, como siento que nosotros podemos ser el bastión del desarrollo de América Latina, junto con México, junto con Colombia, junto con Brasil, reconciliarnos con la Unión Europea, reconciliarnos con los Estados Unidos también, pero una relación de mucho respeto. De respeto, claro. Y por supuesto mantener cómo nos vamos a perder y cómo nos vamos a pelear con China, ni que estuviéramos locos. Es un cliente fenomenal y fundamental que tenemos que tener los venezolanos. Entonces es reconciliarnos con el mundo entero. A mí me encantaría, por ejemplo, Rafael, y esto para cerrar, que los conflictos del Medio Oriente, por ejemplo, sean, invitemos aquí, que sea aquí en un hotel en Barcelona, en Lechería, y que pueda haber un encuentro entre palestinos e israelíes a resolver su conflicto aquí. Bueno, ese es la Venezuela de la paz, del encuentro. Cuando nosotros logremos eso, es porque tenemos un país en vías de desarrollo, en vías de educación, y además un país que va a incentivar las inversiones. Porque un país donde se van a sentar partes en conflicto mundial a resolver sus problemas, pues bueno, ese país es confiable para la inversión. Ahí vamos a tener dólares, vamos a poder aumentar las pensiones, vamos a aumentar los salarios, vamos a resolver los problemas, pero eso se hace en un país en paz. ¿Pero pedirías que eliminen ese mal concepto de sanciones? Pero por supuesto. Lo primero que voy a hacer es ejercer una presión inmensa para que le quiten las sanciones a Venezuela. Porque ahora, ¿cuál es la excusa?
¿Cuál va a ser la excusa si yo soy electo presidente de la República? Tú sabes que hay una Y a mí no me va a temblar el voz, se lo digo en inglés, en chino, en lo que quieran, se lo puedo decir. Sí, porque hay un sector de la oposición que cree en bombas humanitarias. ¿Tú crees en bombas humanitarias? O sea, pegato. No, lo que son unos irresponsables que creían que por eso decir, como sea sacamos a Maduro, como sea sacamos a Maduro, miren quieren pagar los platos rotos. Claro. Ahí está. Bueno, Entonces no es con quien sea tampoco. Bueno, de verdad que tienes una jornada bastante intensa todos estos días. Sí, señor. Te deseo mucha suerte, bueno, que Dios te acompañe en ese caminar por las Amén. calles de Venezuela, y estoy seguro que va a dar fruto este trabajo que estás haciendo. Porque la reconciliación, el tender puentes y el reconocerse los adversarios es importante para un país sano, mental, espiritualmente. Antes de irnos, porque esta pregunta, ¿tú crees que debemos devolver a Dios a las escuelas? Yo creo que con la religión en las escuelas siempre es bueno, porque son herramientas de paz y son herramientas de creencia, pero por supuesto con la autorización de sus padres. Claro. Bueno, como todos los jueves hemos llegado al final de su programa Aclarando Conceptos, no sin antes decirle que para hacer el bien usted no necesita ley. Vamos a Hechos Contables con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. Todo patrono está obligado a entregar a su trabajador recibo de pago donde discrimine los conceptos del devengado y los conceptos del deducido. El trabajador debe conservarlo como evidencia de lo que devengó en esa relación de trabajo. El patrono tiene que conservarlo durante todo el tiempo de antigüedad del trabajador y hasta 10 años luego que se retira. La prescripción del derecho laboral es por 10 años, así que puede haber reclamaciones o demandas en diferencias de pago de prestaciones sociales.